Hoy vamos a resolver otro parcial del primer cuatrimestre, ¿sí? De la cátedra de la doctora Di Riccio. Así que, bueno, es el tema 3B, ¿correcto? Les voy a mostrar, les voy a compartir el examen. El primero, acuérdense que siempre es de estructura atómica, luego es de configuración electrónica, de uniones intermoleculares. Acuérdense las unidades que van de la guía. ¿Y qué les sugiero? Que algunos me preguntaron, ¿usted, profe, tiene los que van a tomar? No, por supuesto que no, ¿sí? Así que lo que sí les sugiero es que practiquen. Cuanto más practiquen, es como que están de pronto ante los desafíos que se plantean, asocian mejor lo que estudiaron, lo que practicaron, lo que ejercitaron. ¿Mm? Entonces, el primero que les voy a compartir es, ahí voy, ¿sí? Como pueden ver, ahí estoy. Igualmente ustedes después pueden visualizar, abrir y cerrar la pantalla. El primero dice, el elemento X forma un anión divalente. Cuando hablamos de anión divalente, ya decimos si forma, es el 1. Un anión divalente es porque tiene carga negativa, dos cargas negativas. Entonces, si forma el elemento X un anión divalente, es porque será anión divalente, ¿correcto? Dos cargas negativas. Dice que este es isoelectrónico. Acuérdense cuando dice isoelectrónico, ¿a qué me estoy refiriendo? A que tiene la misma cantidad de electrones. Dice que es isoelectrónico con el cuarto gas noble, ¿correcto? Voy a la tabla periódica. Acuérdense que en el examen no pueden usar la P-Table, la que yo a veces les sugiero. ¿Se acuerdan que yo les comparto? Es muy dinámica, pero la pueden usar para estudiar, para practicar. Ahora yo voy a compartir esta pestaña, ¿sí? Esta es maravillosa, está en todos los idiomas. Ustedes quieren buscar un elemento de ese. Estábamos hablando del cuarto gas noble. Tenemos el helio, neón, argón, criptón. Entonces, ustedes van a estar en el examen, van a tener una tabla, pero una tabla no interactiva, ¿correcto? Es el criptón. Entonces, ya saben que tiene la misma cantidad de electrones que el criptón. Vuelvo, ¿sí? Vuelvo a la MIT. Dejo de compartir. Entonces, les decía, a mí me dice que es isoelectrónico con el cuarto gas noble, decíamos que es el criptón. Calcule el número de neutrones, ¿correcto? Presentes en el nucleido de X, cuyo número másico es 79. Entonces, sabemos que el número másico es 79, sabemos que es isoelectrónico, y el criptón sabemos que tiene, acuérdense, masa atómica, número atómico. Número atómico me da el número de protones, que es igual al de electrones. Entonces tenemos 36 electrones. No me interesa el número másico acá, ¿sí? Me dice que el anión divalente es isoelectrónico con. Quiere decir que este, ¿cuántos tiene? Este tiene 34 electrones, ¿sí? Como a mí me pide el número de neutrones, ¿qué tendré que hacer? Recuerden que si tengo 34 electrones es porque el número atómico es 34. Para sacar el número de neutrones haré el másico menos el número atómico, ¿sí? 79 menos 34. ¿Eso cuánto me está dando? 45 neutrones. Solo tienen que colocar, ¿sí?, en el examen solo la respuesta. ¿Bien? Entonces, fíjense, voy a volver a compartir y si vemos ahí lo que les estoy compartiendo, que es el examen que se tomó en el cuatrimestre anterior, 45 neutrones, nada más. El siguiente dice, un nucleido de Z tiene 118 neutrones y su número másico es 197. Me pide que identifique el elemento
solo el elemento. Acuérdense de leer bien la consigna. Si dice elemento, escriben el símbolo y nada más. Si no dice el nombre del elemento, ¿correcto? Y además me dice que indique el número de electrones en el cation Z más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Dejo de compartir, así ven bien el pizarrón y yo veo ustedes cómo están viendo el pizarrón, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, Z, este elemento Z, no se refiere al número atómico, sino al elemento, ¿sí? A la simbología. Z tiene número de neutrones 118, ¿sí? Y número másico 197. ¿Qué puedo sacar con esto? Con esto puedo sacar el número atómico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden que A es protones, el número de protones más neutrones. Si yo tengo el número másico y el número de neutrones, puedo determinar cuál es el número de protones. ¿Correcto? Es decir, A menos neutrones. ¿Eso cuánto nos da? 197 menos 118 nos está dando 79. ¿Correcto? A mí, ¿qué me pedía? Me decía que identifique el elemento Z, ¿sí? Y además me decía que indique el número de electrones en el cation Z más 1. ¿Cómo identifico al elemento? Buscando en la tabla periódica, si buscamos, yo estoy en el examen y estoy con la tabla en papel. Entonces, ¿qué hago? Fíjense una cosa. Yo tenía la P-Table abierta, ¿correcto? Entonces, busco, yo tengo toda la tabla, estoy en un examen. Más o menos, para guiarme, miro el grupo 1 y voy viendo dónde estaría próximo a 79. Fíjense, acá estoy en 55, ¿sí? Entonces, miraré por esta línea, cuando llego a 79 voy a ver qué es el oro. ¿Estamos? El oro. Entonces, ahí determino. Escribo el símbolo, no me pide nada más, y luego lo que me pide es el número de electrones en el cation Z más 1. O sea, ya identifiqué que es el oro. ¿Correcto? De acuerdo a esto. Y ahora me pide que escriba el número de electrones que tiene el cation Z más 1. Z, cuando pierde un electrón, se transforma en Z más 1. ¿Bien? Entonces, si este tenía 79 protones, 79 electrones, ¿cuánto tendrá Z más 1? 78 electrones. ¿Correcto? Nada más. No les pide que respondan nada más. Dejo de compartir, vuelvo a la Meet. Bien. Después me dice, dado los siguientes compuestos, nombre al compuesto covalente. Si ustedes se fijan acá en el examen, van a ver, ¿correcto? Van a ver que el examen les da 3 fórmulas, ¿sí? 3 compuestos. Solo les pide que identifiquen, pero perdón, que den el nombre, no la fórmula, del compuesto que es covalente. Vamos a anotar los 3 y vamos a ver cuál de ellos no es covalente, ¿sí? Me pide el covalente, pero puedo hacer por la negativa. Acuérdense, pero razonando. Yo voy a escribir la fórmula de los 3, ¿correcto? De los 3 compuestos. Acá tengo el ácido perclórico, cloruro ferroso e hidróxido de calcio. No se dejen estar, repasen las fórmulas químicas, fíjense que tienen más de un video de los compuestos inorgánicos, porque a veces no repasan eso y en casos como este lo necesitan, o en uniones. Entonces, me decía el nombre del compuesto covalente. Fíjense una cosa, metal no metal, en general, compuesto iónico. En general, porque hay algunas excepciones con el berilio y el cloro. Acá, metal y no metal, compuesto iónico. Es el único compuesto covalente, es este. Me pide el nombre. Recuerden ver
cómo está ese elemento, la disposición de los elementos, ¿sí? De los símbolos de los elementos. Entonces, tengo hidrógeno, no metal, oxígeno, ácido. No hay otra posibilidad. ¿Cómo determino qué ácido es? Tienen dos. O escriben los 4 ácidos del cloro con +1, +3, +5 y +7, es una posibilidad. Otra posibilidad es que determinen el número de oxidación. Fíjense, siguiendo las reglas. Tengo el cloro, oxígeno, hidrógeno. Yo sé que la sumatoria me debe dar 0. Entonces, acá tengo +1 por 1. Este no lo sé, tengo uno solito. Y acá tengo 4 por -2. 4 por -2, -8. Recuerden que la sumatoria debe dar 0. -8 más 1, -7. Quiere decir que el número es +7. ¿Bien? Acuérdense otra cosa. Fíjense, es este caso. ¿Qué característica tenían los no metales que presentan 4 números de oxidación? La nomenclatura. Hipo, oso. Sería este caso. Oso, con +3. Ico, con +5, con +7, que es nuestro caso, es perclórico. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienen que escribir? Solamente el nombre. Ácido perclórico. ¿Bien? Solo eso. ¿Mm? Bueno, entonces, no se dejen estar. Sé que cuesta los compuestos inorgánicos, sí, pero vayan identificando, fíjense cuando explico en videos anteriores, si está formado por un metal y oxígeno, entonces tengo óxido básico, un no metal y oxígeno, óxido ácido, ¿sí? Y van diferenciando eso. El ejemplo, el 4, me dice dibuje una estructura de Lewis para el compuesto y me da la fórmula. Entonces, fíjense ahí, en el 4 me da la fórmula. Entonces, 4. Bien, la fórmula del compuesto que me da es sodio 2, azufre, oxígeno 3. ¿Qué me pide acá? Me pide, ven que no está escrito, me pide el nombre, no, solo la fórmula. Entonces, me está pidiendo en sí la estructura de Lewis. ¿Qué vamos a recordar? Que entre metal y no metales, ¿sí? Entre metal y no metales, la unión es iónica. Y entre no metales, la unión es covalente. Entonces, recordemos, está en el grupo 1 el sodio, ¿sí? Lo podemos ver en la tabla periódica. ¿Qué tendencia tiene? Todo el grupo 1 tienen tendencia a perder un electrón para lograr la estructura de gas noble, excepto el hidrógeno, que tiene un comportamiento de no metal, pero está ahí porque tiene un solo electrón. Entonces, sodio pierde 1, 1 más. Acuérdense que lo que pierden y ganan son electrones, partículas con carga eléctrica negativa. ¿Bien? Entonces, tengo 2, S2, acá adelante. ¿Bien? Quiere decir que el grupo sulfito recibe 2 electrones. Entonces tengo 1, 2, 3 oxígenos. ¿Qué hago ya? Pongo 2 menos y no me olvido. ¿De qué no me olvido? De que recibe 2 electrones. Entonces, los pongo así y así, para no olvidarme. Ya están los 2 electrones que recibió del átomo de sodio. Si yo voy al azufre y al oxígeno, voy a visualizar que ambos están en el grupo 16, ¿sí? Recuerden que la tabla periódica ustedes la tienen durante el examen. Entonces, ¿qué es lo que va a formar? Unión covalente. ¿Pero cómo? Fíjense acá, el azufre tiene 6, ¿sí? ¿Le faltan cuántos? Le faltan 2, ¿bien? Entonces, 6 electrones. Con este comparte
un par. El oxígeno tenía 6, recibió 1 del sodio y otro comparte, entonces ahora tiene 8. Por las dudas, hagan puntos y cruces. Yo ahora voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes recuerden que es el del sodio, ¿sí? Lo mismo acá, comparte un par. Ahora tiene el oxígeno 8 y este 8. El azufre ya tiene 8. ¿Qué es lo que forma con el oxígeno? Una unión covalente dativa. Cuando el par lo aporta uno de los átomos y el otro no le da nada a cambio. ¿Bien? Ahí tengo la estructura de Lewis, ¿sí? Entonces, recuerden todo esto, ¿bien? No se olviden que el grupo que recibe los electrones va entre corchetes. Eso no se pueden olvidar. Algunos docentes colocan acá el corchete también, pero ahí no se lo pueden olvidar. Muy bien. Vamos ahora por el otro ejercicio. Solo escriben la estructura de Lewis. Vamos por el ejercicio 5. Recuerden tener la calculadora, saber cómo se usa, ¿sí? Particularmente por cuando usen el número de Avogadro, que acá vamos a volver a poner, que era 3B. Ese examen igualmente lo dice en la descripción. Fíjense, ahora me dice, el 6, indicar la sustancia que no presenta interacciones de London y me da 4 sustancias. ¿Por qué no presenta interacciones de London? Ustedes tienen que pensar esto, están en el examen. El tiempo, si estudiaron muchos les va a sobrar, pero si no van a estar muy justos. Entonces, ¿qué miro primero? ¿Qué interacción de London cumplen los compuestos covalentes? Bueno, de los 4 que vienen ahora, ¿cuál no es covalente? Fíjense, yo tengo que de los 4 compuestos que vienen ahora, pues me dice 5, la consigna, miren acá, la consigna 6 era ¿cuál no presenta interacciones de London? En el caso 6 sería el D. ¿Pero por qué el D? Porque es un compuesto iónico. ¿Sí? Compuesto iónico. Por eso, solo me pide que lo indique. No el nombre. Entonces, solamente que coloque esto. Pero por eso les muestro. Porque el caso del sulfuro de calcio es metal, no metal, el compuesto iónico. Por eso no presenta interacción de London. El ejercicio 5 me dice indicar el compuesto molecular con enlaces polares. Fíjense una cosa, el compuesto molecular con enlace polar. Yo en el caso 5 tengo carbono, cloro 4, el tetracloro de carbono, es el A. El B, hidróxido de potasio, es un compuesto iónico, ya lo anulo. El compuesto C es el sodio, es un metal, lo anulo también. Y me queda D, que es el caso del fósforo tetravalente. Entonces, el único compuesto molecular con enlace polar es este. Pero, Karina, sí, la molécula es no polar. La molécula, estoy de acuerdo con ustedes, es no polar. Pero acá no dice eso, lean bien. Dice compuesto molecular con enlace polar. ¿Por qué es polar? Porque yo voy a tener sobre cada átomo de cloro una densidad de carga negativa. Ni les pide que escriban todo esto, se los estoy haciendo yo para que vean algo. Si yo me fijo en la electronegatividad del, esperen que voy a hacer así, ahí, así, ahí. En la electronegatividad que tiene el cloro es aproximadamente 3. La que tiene el carbono es aproximadamente 2.4. Entonces, ¿qué ocurre? La densidad, ¿tiene enlaces polares? Sí, de carbono y cloro. Densidad negativa acá, densidad positiva sobre el carbono. La molécula es no polar, estoy de acuerdo con ustedes, ¿sí? Pero los enlaces son polares, es la única vez.
el único que daba. ¿Qué me pedía? Que indique el compuesto solamente, quiere decir que solamente la letra, ni nombre ni fórmula. Se los mostré para que lo visualicen. Y ahora vamos a tener que usar la calculadora. El problema que viene, dice en odontología, como podrán ver acá, ustedes después amplían un poquito para visualizar más el enunciado. En odontología se utilizan aleaciones llamadas preciosas que contienen 89% masa en masa de oro, 6% masa en masa de cobre, 4% masa en masa de plata y 1% masa en masa de zinc. Calcule la cantidad expresada en moles de átomos de oro presentes en 220 miligramos de dicha aleación. Cuando me pide cantidad de átomos, se está refiriendo a moles de átomos. Cantidad de moléculas a moles de moléculas. Acá tiene una ayudita que les dice moles para que no se olviden. Y por otro lado, recordemos que las aleaciones son soluciones, ¿sí? En general, son soluciones de metales, pero a veces hay no metales. El caso del latón, del acero, ¿bien? Entonces, vamos a resolver este que tiene algunos cálculos fáciles, excepto en economía, pero en química la sumatoria me tiene que dar el 100%, así que vamos a ir anotando para no hacernos lío y que algunos cálculos tengan. Aleaciones, 7. Fíjense una cosita.